Saludos cordiales, somos de la Universidad Técnica Particular de Loja de la carrera de Derecho. El día de hoy vamos a tratar el tema de derechos de las niñas, niños y adolescentes frente al sharing. El grupo de nosotros está conformado por Cindy Nicole Peralta Cabrera, Dana Pamela Rocha Carchi, Carlos Armando Quinaloa Mashki y yo, Kenia Yuriko Parrales Puente. Le vamos a dar una pequeña introducción sobre la definición de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Las leyes ecuatorianas y los tratados internacionales contemplan derechos exclusivos de los menores de edad, que son aquellos que se derivan de su edad y vulnerabilidades. Dichas leyes tienen por objeto protección de aquellos para que crezcan sanos, fuertes y un ambiente adecuado. Importancia de proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. El Estado y la sociedad en su conjunto tenemos la obligación de proteger los derechos de los niños y adolescentes, porque es necesario, para que crezcan de manera saludable y de aquella manera tener el presente y el futuro de la sociedad sana. Para poder entender cuál es el principio de interés superior del niño, lo que trata de decir esto es una interpretación de la ley que contempla el Código de la Niñez y Adolescencia, el cual señala que toda autoridad judicial o administrativa y toda institución que sea pública o privada está obligada en la toma de sus decisiones a contemplar todos los derechos de niños, niñas y adolescentes, de manera tal que primen aquellos derechos en la toma de las decisiones. Tenemos como primer punto derecho a la intimidad. Concepto de intimidad en el contexto de los menores de edad. Los padres tienen la obligación de velar por la seguridad de sus hijos menores de edad, valiéndose para ello de una vigilancia continua de las actividades de sus hijos. Sin embargo, los padres deben tener en cuenta que sus hijos tienen derecho a la intimidad, por lo que no todas sus actividades deben ser vigiladas para que puedan desarrollarse como personas. Otro punto también a tratar es la importancia y el alcance del derecho a la intimidad en la vida de los niños y adolescentes. Es muy importante la intimidad en la vida de los menores de edad porque es en aquella edad donde ellos aprenden a relacionarse con otros niños o adolescentes, y aquello forma parte de su crecimiento. Si bien es verdad que los padres deben supervisar lo que hacen sus hijos, esta supervisión no debe privarles de su privacidad. El derecho a la intimidad incluye todo lo relacionado con las comunicaciones, la imagen del menor y su honra. Ejemplos de situaciones donde se vulnera el derecho a la intimidad de los menores. Uno, cuando los padres comparten información personal del menor en redes sociales. Esto quiere decir cuando un padre publica una foto quizás de la nena y en él no está como que una manera morba de verla, pero hay muchas personas que lo toman mal. Dos, cuando el menor por desconocimiento de los peligros de la red pública, información delicada y personal en las redes sociales. Tres, cuando los padres y maestros vigilan y leen todas las conversaciones de sus hijos menores de edad. Eso también es algo como que se vulnera porque ellos no tienen esa privacidad. Cuando se comparte contenido multimedia de carácter personal en el que sale el menor de edad. Las medidas de protección y prevención para garantizar el derecho a la intimidad de los niños y adolescentes. Como primer punto tenemos que los padres no deben de crear redes sociales de sus hijos menores de edad para compartir información sobre ellos. Como segundo punto, los padres deben informar a sus hijos que la información que se sube a las redes sociales puede ser compartida muchas veces y que por lo tanto no deben detenerlas, y si las tienen no deben subir información o contenido de ellos o sus familiares. Tercer punto, informar a los hijos lo importante que es su derecho a la intimidad y de lo malo que es compartir información sobre ellos mismos. Cuarto, indicarle a los hijos menores de edad que antes de compartir algo sobre sí mismos, primero consulten a sus padres. Tenemos también lo que es derecho a la imagen. Definición del derecho a la imagen en el ámbito de los menores de edad. Es uno de los derechos personales y consiste en la prohibición no consensuada para utilizar cualquier característica que permita identificar a un menor de edad sin el consentimiento de sus progenitores y de él si el menor tiene 15 o más años de edad. Es entonces aquí cuando nosotros tenemos un análisis de cómo la difusión de la imagen de los menores
puede afectar su integridad y desarrollo de la personalidad. Cuando los padres de un niño o adolescente comparten de su hijo por internet, tienden a crear una imagen sobre su personalidad e identidad. Esto hace que las demás personas traten al menor de conformidad que sus padres lo publicaron, lo que a su vez puede incomodar al menor y hacerle sentir que no cumple con las expectativas de sus padres o las demás personas que lo observaron, ni con lo que le esperan. Aquello trae consigo consecuencias para el menor, sobre todo porque esta etapa es la etapa de desarrollo del mismo y forja su personalidad. Lo que piensan los demás y las demás personas sobre él es muy importante para él en esta etapa. También tenemos los riesgos asociados con la publicación de fotos y videos de menores en las sociales y medios de comunicación, en redes sociales y medios de comunicación. Ciberacoso. Es aquella conducta lesiva donde un niño o adolescente es acosado por un tercero a través de plataformas de comunicación, como lo son las redes sociales. Sucede cuando las personas que vieron fotos o videos de un menor las utilizan para burlarse de él o para molestarlo. Acoso en instituciones educativas. Compartir contenido bochornoso de niños y adolescentes puede acarrear para ellos consecuencias en sus estudios, ya que, aunque no está bien que los niños se molesten, es común que aquello suceda. Grooming. Se denomina con este nombre al engaño que realiza un adulto para poder contactar con un menor. Esta conducta es muy común en redes sociales, donde el adulto contacta al menor valiéndose de un perfil falso o en una red social. Comienza su contacto haciéndose pasar por otro menor, para finalmente convencer al menor de que le envíe fotos desnudo. En lo peor de los casos, puede existir rapto o violación del menor. También tenemos el secuestro. Los secuestradores utilizan información que consta en Internet para conocer al menor y los lugares que él mismo frecuenta. El menor sin saberlo puede ser vigilado y finalmente secuestrado. También tenemos la pedofilia. Los pedófilos no son violadores de menores, pero sí sienten sexualmente atraídos por ellos. El peligro existe, por lo que los pedófilos pueden convertirse en pederastas y los pederastas sí cometen delitos sexuales en contra de los menores de 14 años. La violación. Los violadores utilizan las redes sociales y la información que se encuentran en ellas para poder localizar a sus víctimas. Los adolescentes son víctimas potenciales sobre todo cuando comparten información de su vida en Internet. Robo de datos personales. La mayor parte de los delincuentes suelen usurpar la identidad de un niño o adolescente, haciéndose pasar por él. Aunque lo más común es el robo de imagen, en algunos casos roban también el nombre del menor. Trata de personas. La trata de personas es uno de los delitos más frecuentes. El delito utiliza a las redes sociales para localizar a la potencial víctima que cumple con sus expectativas y una vez localizada la víctima la rapta y la vende para que ésta sea utilizada en delitos como pornografía infantil y prostitución. Como otro punto también tenemos estrategias para proteger el derecho a la imagen de los niños y adolescentes en el entorno digital y físico. 1. No compartir fotos y videos de los hijos con ninguna persona que no sea de la familia cercana. 2. Enseñarles a los hijos que compartir fotos o videos puede afectar su imagen, por lo que se ve en las fotos o por lo que se dice en el video. 3. Los padres tienen que supervisar las actividades de sus hijos. 4. Los padres tienen que indicarles a sus hijos que no se filmen o tomen fotos realizando actividades poco apropiadas, como por ejemplo filmarse en el baño o cepillándose los dientes. Tenemos como tercer punto el derecho al honor. Esto es muy importante, ya que el honor en el contexto en los menores de edad es muy valioso. El honor de una persona está vinculado con su lado moral dentro de la sociedad. Este derecho consiste en que represente un buen nombre de todo individuo. En el caso de los menores de edad, este derecho es importante porque los niños, niñas y adolescentes se desarrollan durante esta etapa y en la adolescencia se define el carácter de la persona.
Impacto del daño al honor en la autoestima y desarrollo emocional de los niños y adolescentes. Cuando el honor de un niño o adolescente ha sido afectado por un proceso penal o por un acontecimiento, como por ejemplo la divulgación de fotos en paños menores o incluso por divulgación de contenido sexual. Esto afecta una gran medida al menor, quien por su edad carece de la madurez para enfrentar este tipo de situaciones, las cuales pueden producir burlas por parte de su círculo más cercano, bullying, agresión física, exclusión, etc. Todo lo indicado provoca en el niño y adolescente que se aísle socialmente, que se deprima y sobre todo que no desee relacionarse con otras personas. Tenemos ejemplos de situaciones donde se vulneran el derecho al honor de los menores. Ejemplo, Pepe de 8 años le dice a todos sus compañeros de clase que el compañero Juan es un violador porque su papá está en la cárcel por violación. Otro ejemplo, María comparte fotos de su amiga Sofía sentada en el baño viendo videos en internet. Tenemos otro caso acá también. Gabriel publica en Facebook que su compañero de clases Armando se roba el papel higiénico del baño porque es tan pobre que no tiene ningún dinero para poder comprarlo. Margarita publica en Instagram una foto de Ismael comiendo popó cuando tenía 1 año de edad. Medidas legales y prácticas para proteger y reparar el honor de los niños y adolescentes afectados. El numeral 11 del artículo 46 del Código Orgánico Integral Penal establece que cometer un delito en perjuicio de niños, niñas y adolescentes es un agravante penal. El artículo 44, en su inciso tercero, establece que se impondrá el máximo de la pena más un tercio cuando exista por lo menos una circunstancia agravante. El artículo 179 del Código Orgánico Integral Penal tipifica como delito la revelación de secreto o información personal de terceros por parte de una persona que en razón de su ocupación tenga conocimiento de ello, siempre y cuando dicha revelación cause daño. El artículo 180 del Código Orgánico Integral Penal tipifica como delito la divulgación de información restringida. En esta categoría se encuentra la información de menores de edad. Cuarto y último punto, los deberes y obligaciones de los padres frente a los derechos de los menores de edad. Tenemos el concepto del principio de la corresponsabilidad. La corresponsabilidad es la responsabilidad compartida de los deberes y obligaciones a cumplir por parte de los padres en relación con sus hijos menores de edad. Este principio se contempla en el artículo 83, numeral 16 de la Constitución de la República del Ecuador. Los padres de familia comparten la responsabilidad de educar a los hijos en prevención y los ciudadanos que se deben implementar en las redes de Internet y son responsables de cuidar y proteger los derechos de los menores de edad para que puedan evitar ser vulnerados. Las medidas especiales de protección de la familia frente al sharenting. El sharenting es el hábito que tienen en la actualidad muchos padres de familia de compartir su paternidad de forma pública, ignorando por desconocimiento que aquello vulnera varios derechos del menor, entre ellos derecho a la intimidad, derecho a la imagen y derecho al honor, de los temas que ya hemos tratado. Los padres son los únicos que pueden realizar sharing. Por ende, son ellos los que tienen que dejar de compartir la vida de sus hijos en redes sociales. Un padre de familia debe informar al otro de las consecuencias de publicar la vida del menor en Internet y de compartir, entre otras cosas, fotos y videos sobre el menor. Los padres de familias deben solicitar a terceras personas que no compartan fotografías, videos o información personal de sus hijos en Internet sin su consentimiento, ya que ellos son los garantes de tutelar los derechos de los menores. Los padres, antes de compartir cualquier información sobre sus hijos, deben consultar con el menor si está de acuerdo. Finalmente tenemos las conclusiones sobre el caso del sharenting. El sharenting es una práctica común realizada por los padres de familia
que sin darse cuenta, al compartir su paternidad de forma pública, violentan los derechos como la intimidad, imagen y honor. El sharenting es una práctica que surgió con el nacimiento de las nuevas tecnologías. Por ello, la mayoría de padres de familia y la sociedad en general desconocen el alcance de los peligros de compartir en redes sociales información sobre ellos y de sus hijos. El sharenting es una violación directa en contra de los derechos de imagen, intimidad y honor, y pone en peligro los derechos como la vida, la integridad física, integridad psicológica, integridad sexual, integridad reproductiva y entre otros. El sharenting expone a los niños y adolescentes a delitos como violación, acoso escolar, suicidio, acoso sexual, delitos de lesiones, calumnia, trata de personas, pornografía, tráfico de órganos, esclavitud y entre otras cosas más. Finalmente, muchas gracias por ver nuestro video. Esto es parte de nuestro grupo de la Universidad Técnica Particular de Loja. Vamos a proceder a cortar el video.